Saludos desde el Volksgarten aquí en Viena. Como veis, estamos delante del monumento a Sisi, aquí en estos jardines. Este monumento se inauguró el 4 de junio de 1907 y a la inauguración asistieron el emperador Francisco José, que además fue él el que eligió este sitio para el monumento, que además está bastante escondido, es difícil de encontrar si no sabes exactamente dónde está, pero Francisco José lo quiso que fuera este jardín. Para ello os voy a enseñar aquí primero en general. Este edificio que veis aquí atrás es el Volkstheater, es un teatro, ¿vale? Y bueno, os voy a enseñar primero para que veáis un poco cómo es todo el monumento, porque pertenece, todo este jardín es también parte del Hofburg. Todos estos edificios que veis aquí, todo esto es el Hofburg, ¿vale? Es la parte de atrás, el jardín, ¿cómo se llama? El patio de los héroes, la parte de atrás, y todo este jardín forma parte del monumento, ¿vale? Esto es de Hans Bitterlich y Friedrich Hohmann, ¿vale? O sea, Friedrich Hohmann es el arquitecto, el que hizo todo lo que veis alrededor, y el escultor es Hans Bitterlich, ¿vale? Os voy a enseñar, no sé cómo, bueno, voy a intentar acercarme de alguna manera porque como veis está aquí cerrado, pero yo creo que si me voy al lado os lo puedo enseñar un poquito mejor. Veis que ya os digo, está todo, eso no solamente es la estatua, sino todo lo que hay alrededor. Lo curioso de esta estatua es que si os fijáis, ahora cuando os la enseñe un poco más de cerca, no tiene ningún atributo de emperatriz. O sea, está vestida con ropa bastante cómoda. Lo que sí tiene es el peinado y la expresión de la cara del día de la coronación, porque las fotos de ese día eran de las favoritas de Francisco José, le gustó muchísimo cómo iba ese día, entonces él pidió que se hiciera el monumento mostrándola de esa manera. Entonces, si os fijáis, aquí tiene, ¿veis aquí el perrito? ¿Dónde está mi dedo? Aquí tiene uno y al otro lado tiene otro. Entonces ella tiene, bueno, voy a tener que enseñaroslo por el otro lado porque si no, no lo vais a ver. Porque tiene un libro abierto y unas rosas al lado. ¿Veis aquí la corona? Bueno, no sé si la veis porque como me está dando el sol ahora mismo. A ver, ¿la veis aquí? Tiene una corona a cada lado. Pues ya como os comentaba, a la inauguración vino Francisco José, vinieron Gisela y María Valeria, vinieron las dos. Estuvo también la hermana de Sisi, María, estuvo aquí. Hay fotos de la inauguración en ese momento, porque además hubo aquí un montón de personalidades y tal. Intentaré poneros fotos, a la que suba el vídeo, intentaré poneros alguna foto para que lo veáis. Aquí no sé si lo veis, todo esto está escrito, que pone, en recuerdo a la emperatriz Isabel, como muestra de lealtad y amor de su pueblo. Las fechas, bueno, es que desde aquí es difícil ver, bueno, a ver si os lo puedo enseñar desde el otro lado. Perdonad que no atino a enseñaros, porque como está cerrado y no podemos acercarnos, para que os orientéis un poco más. Veis aquí el Ayuntamiento de Viena, ¿vale? Este es el Volkstheater y aquí está el monumento. Ya os digo que pertenece, forma parte de lo que es toda la zona del Hofburg. Bueno, aquí veis la corona. Bueno, voy a poner otra vez el zoom para que veáis. Esta es la corona. Este es el otro perrito que os decía, no sé dónde está mi dedo, aquí. Isabel, emperatriz de Austria. Aquí veis, bueno, estos son rosas, sabéis que a ella le llamaban la rosa de Baviera, la rosa bávara. Y tiene un libro abierto. Luego aquí está escrita la fecha de su nacimiento y en el otro lado la de su muerte. A ver si os puedo enseñar un poquito la cara. Recordad lo que os digo de las fotos y las pinturas que hay de la coronación de Hungría. Es que lleva la corona así de trenzas, y por la cara que tiene, pues sería más o menos de esa edad. Sabéis que fue coronada, pues tenía unos 30 años. Pues ahí la veis, muy cómoda, tranquila. Al emperador le gustó muchísimo y la verdad que es un monumento muy bonito. Ya os digo, está aquí como medio escondido. Esto está en verano, cuando hace buen tiempo, está todo lleno de rosas, está decorado con rosas, ya os digo, porque a ella le llamaban la rosa bávara. Entonces pues tiene aquí a sus dos perros, las flores, el libro abierto, si lo veis aquí.
Y bueno, pues ya lo veis aquí, bueno, hay un grupo. Y bueno, pues este es el monumento. Esperamos que os haya gustado, que vengáis a visitarlo cuando estéis aquí. Y bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo. Me los voy a dejar con un poquito que veáis la estatua más de cerca y ahí ya me despido. Así. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.